Bienvenidos, bienvenidas. Continuamos estudiando doctrinas bíblicas básicas. Ha sido un privilegio estudiar con ustedes estos temas que nos ayudan en nuestro crecimiento espiritual, pero también fortalecen nuestra fe, nuestras relaciones y lógicamente nos preparan para servir al Señor de una manera más efectiva. El día de hoy vamos a ver el tema más hermoso de la Biblia, el tema del perdón. Y hemos hablado del pecado, la salvación, pero ahora de la fe, pero ahora vamos a hablar de lo que significa el perdón, cómo obtener el perdón de Dios. Porque mucha gente dice, soy indigno de que Dios me perdone, pero veamos lo que la Biblia dice acerca del perdón que Dios te quiere otorgar a ti, que Dios me quiere otorgar a mí y a todo este mundo. Mucha gente piensa que es mala y no merece el perdón. ¿Por qué? Porque como humanos somos débiles, tomamos malas decisiones, cometemos errores y algunas veces son catastróficos y desastrosos. Desde Adán y Eva, en el principio de la creación, desde el libro de Génesis hasta el libro de Apocalipsis, vemos una serie de acontecimientos donde ha habido hombres y mujeres que se han equivocado de una manera terrible, triste, dolorosa. Pero también hemos visto cómo el perdón ha restaurado sus vidas, cómo el perdón transformó sus familias, sus naciones, transformó su futuro. El poder del perdón realmente es asombroso. Y si nosotros ponemos a hablar de algunos hombres y mujeres que recibieron el perdón, que disfrutaron del perdón de Dios, podemos ver a uno de ellos, Sansón, que decepcionó de una manera realmente desastrosa a Dios, pero aún así al final de sus días recibió el perdón de Dios. ¿Qué decir del rey David, del cual estaremos hablando aquí? Un hombre que dice la Biblia fue conforme al corazón de Dios, pero a pesar de eso tomó malas decisiones y arruinó prácticamente su vida en lo moral. Terminó cometiendo adulterio, asesinando a un hombre, mintiendo a la gente. Entonces los seres humanos podemos cometer errores cuando menos lo pensamos. Por eso la Biblia dice, el que cree estar firme, mire que no caiga. ¿Qué decir también de Pedro? Pedro dijo al Señor que nunca le iba a negar, pero le negó 3 veces, le falló al Señor. Pero en un encuentro con el Señor, su vida fue restaurada, su relación fue restaurada. Otro hombre que recibió la gracia de Dios de una manera increíble es San Pablo. Incluso él mismo dice, yo soy el campeón de los pecadores y soy lo que soy por la misericordia de Dios, por la gracia de Dios, o sea, por el perdón. También vemos lo que la Biblia dice a usted y lo que me dice a mí. Y quizás este es el texto que necesitabas escuchar el día de hoy, que estabas esperando en tu corazón, en tu mente, para ser libre de la culpa. Mira lo que dice Isaías capítulo 1, verso 18. Es nuestro Dios hablando a nuestro corazón y dice, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Dice, vengan porque quiero estar a cuentas con ustedes. Es tiempo de arreglar cuentas. Dice, si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. ¿Qué es lo que el Señor está diciendo aquí en este texto a cada uno de nosotros? Vengan a mí y yo quiero borrar sus pecados. No importa si son horribles, no importa si son desastrosos, oscuros, perversos, yo quiero perdonarles. Si pueden tener el color más rojo, yo les voy a convertir en blanco. O sea, el Señor nos está llamando a su presencia para una limpieza, para una transformación, para una reconciliación. Porque solo a través del perdón, usted y yo somos reconciliados con Dios, con los demás, con la sociedad. Y cuánta falta hace de perdón ahora mismo en nuestra sociedad, donde está más acostumbrada a odiar, a vivir resentidos, a vengarse, ojo por ojo y diente por diente. Entonces es muy peligroso vivir enojado con alguien. Pero ¿qué es lo que dice el Señor? Vengan a mí y yo quiero limpiar sus pecados, o sea, perdonarles. Hay un pecado que te gustaría que Dios te perdone, te libere, te restaure. El Señor te hace la invitación. ¿Te quedarás sentado nada más escuchando la invitación o te levantarás y dirás, me voy hacia el Señor para recibir ese regalo que me está ofreciendo? Ahora, vamos a ver una definición de perdón. La palabra perdonar, ¿qué significa para usted? ¿Qué le viene a la mente cuando usted escucha la palabra perdonar? Perdón, estás perdonado o perdóname. ¿Qué viene a la mente? La palabra perdonar significa hacer borrón y cuenta nueva, absolver o cancelar una deuda. Eso significa perdón. Cuando le hacemos daño a alguien, buscamos su perdón a fin de restaurar la relación.
Entonces el Señor dice, yo quiero restaurar la relación con ustedes, pero vengan hacia mí, pídanme perdón. El perdón no es otorgado debido a que la persona merece ser perdonada, porque vemos que nadie merece ser perdonado. Si usted dice es que yo cometí este pecado, no, cometimos el pecado incluso aún sabiendo, no merecemos ser perdonados. Pero ¿qué es lo que dice el Señor? El perdón es un regalo que se da a alguien que no se lo merece. El perdón es cuando el inocente es misericordioso con el culpable y le otorga gracia. Y eso es lo que Dios ha hecho con nosotros y ha hecho con usted. El perdón es un acto de amor a lo máximo, es un acto de amor en su máxima expresión, el perdón. El perdón es misericordia, el perdón es gracia. El perdón es una decisión de no guardar rencor a otra persona pese a lo que haya hecho. Nosotros ofendimos al Señor, pero a través del perdón, ¿qué ocurre? El Señor olvida lo que hemos hecho contra Él y nuestra relación con Él ha sido restaurada. Dice en una parte de la Biblia que Él toma nuestros pecados y los bota al fondo del mar y no se acuerda más de ellos. Entonces, creer que Dios perdona nuestros pecados no siempre es fácil, porque vivimos en una sociedad acostumbrada al odio, al resentimiento y la venganza. Y nosotros en nuestro interior, en nuestro constructo del pensamiento, en nuestras creencias, en nuestras premisas, pensamos que Dios es igual a un padre que nunca perdonó a su hijo, a un hijo que nunca perdonó a su padre, a una hermana que nunca perdonó a su hermano. Y vivimos nosotros con la herida abierta del resentimiento y pensamos que Dios es así, porque nos han enseñado que las personas no podemos perdonar. Pero déjame decirte que dice que la Biblia, que Dios es tardo para la ira y pronto en la misericordia, que sus misericordias son nuevas cada mañana y que no hay pecado que Él no perdone. Veamos algunos ejemplos de perdón en la Biblia. David fue el segundo rey de Israel. Dios le otorgó desde muy joven para este puesto. Dios le preparó desde muy joven. Era el menor de 8 hermanos, era pastor de ovejas, era cantor de salmos, de tal manera como a él le llaman el dulce cantor de Israel, el hombre conforme al corazón de Dios. Y tú te preguntas, ¿un hombre como él puede cometer un pecado? ¿Un hombre como él puede terminar dañando su relación con Dios? La respuesta es que sí. Cuando usted y yo leemos la Biblia en 2 de Samuel capítulo 11, ¿sí? Si tienes tu Biblia esta noche, lee 2 de Samuel capítulo 11, es el capítulo más oscuro de la vida del rey David. Es un capítulo que él quisiera borrar de su memoria, borrar de la historia, borrar de la Biblia si es necesario, porque es un capítulo realmente oscuro, difícil. Es el más perverso de los actos que un hombre puede cometer. En el verso 1 de 2 de Samuel 11, en el verso 1 al 2, dice que David, en el tiempo que todos los reyes iban a la guerra, él decidió quedarse en casa. Entonces, ¿qué ocurrió? Él estaba donde no debía estar y estaba viendo lo que no debía ver. Porque mientras los otros reyes estaban peleando las batallas para defender a sus países, él estaba en el balcón de su casa observando cómo la vecina se estaba bañando. Entonces, de repente, su lujuria comenzó a controlar su mente, sus pensamientos, su sentido común. En el verso 4 vemos que él hace el mal uso de su autoridad, porque como rey dice, vayan y tráiganme a esta mujer para acostarme con ella. Y los siervos dicen, pero David es la esposa de Urías, no le importó. Si ve cómo el pecado puede nublar nuestra razón y de repente estar en el lugar donde no debe estar, viendo lo que no debe ver, no estar haciendo lo que debe hacer, ahora está usando su autoridad para cometer adulterio. El pecado es peligroso. Después en el verso 6 al 13 comienza a mentir y manipular porque trata de ocultar su pecado, haciendo llamar al esposo de esta mujer de la guerra para que se acueste con ella, pero no le funcionó. Después en el verso 14 del 2 Samuel 11, planea el más vil de los asesinatos. Y usted se pone a pensar, qué terrible este hombre perverso, ¿no? Sí, así se ven nuestros pecados. Quizás tú no has cometido adulterio, no has asesinado, no has usado mal tu autoridad, pero igual hemos cometido un pecado. Entonces, por un momento, el placer toma el control de nuestras vidas y por placer matamos, mentimos, manipulamos, culpamos a los demás. Tomamos lo que no es nuestro, robamos, estafamos, etc. por un momento de placer. Y más adelante, en el 2 de Samuel, capítulo 12, que vamos a leer este momento, vemos cómo David es confrontado por su pecado. Y entonces usted dice, wow, hay perdón para David. Mira lo que acaba de hacer en el capítulo 11, es terrible. Este hombre no merece perdón de Dios.
porque él se quedó callado, en silencio, no le importó a nadie. Urías murió, él siguió gobernando, se puso a vivir con Betsabé, le trajo a vivir con él. Entonces está pensando, wow, este hombre se salió con la suya, ¿no? Y se dice, wow, qué perverso hombre. Pero miremos la gracia de Dios en el capítulo 12 de 2 de Samuel 12. La gracia de Dios, cómo funciona el perdón de Dios. Dice 2 Samuel 12:1, Jehová envió a Natán a David y viendo a él, le dijo, había 2 hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita que él había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso, y durmiendo en su seno, y la tenía como una hija. 2 Samuel 12:14. ¿Qué más dice aquí Samuel? Dice, y vino uno de camino rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para el que había venido a él. Entonces encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán, vive Jehová, que el tal hizo es digno de muerte. Dice, el hombre que ha hecho eso es digno de muerte. ¿Sí ve cómo Dios va a llevar a David a la reflexión de su pecado? 2 Samuel 12:6 dice, y debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Después continúa y dice, entonces dijo Natán, David, tú eres aquel hombre. Qué forma tan increíble de confrontar de nuestro Señor a David por su pecado. Primero le cuento una historia, esto es reflexivo, esto es constructivo, usando una técnica narrativa, de tal manera que si Natán iba a decir, oye David, eres un adúltero, mataste a Urías, eres un asesino, probablemente hubiese estado a la defensiva y hubiese querido matar al profeta. Pero Dios quiere tocar la fibra de tu corazón y de muchas maneras Él nos habla y nos dice, hey, tú eres ese hombre. Tú eres ese hombre que mintió, que cometió adulterio, que abandonó a la esposa, que dejó a los hijos, que ha robado en la empresa, que ha robado al país, que estás en el narcotráfico. Sí, tú eres aquel hombre. ¿Qué harías cuando Dios dice, tú eres aquel hombre? Porque el Señor está mostrando la magnitud del pecado de David para que él pueda apreciar la magnitud de la gracia de Dios. Dice, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl. Te di la casa de tu Señor y las mujeres de tu Señor en tu seno. Además te di a ti casa de Israel y de Judá. Y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más, dice el Señor. Pero tú decidiste dar rienda suelta a tu pasión, a tu pecado, y tú eres ese hombre, hombre sin misericordia. Entonces, ¿qué es lo que vemos aquí? No permitas que el pecado te deje a la sombra de lo que Dios quiere que seas. No permitas que el pecado te robe tus sueños, tu futuro, tus propósitos, tu relación de pareja, tu relación con tus hijos, tus negocios. No permitas que el pecado robe lo que Dios quiere hacer más por ti. Pero en este caso, muchos de nuestros problemas emocionales son por el pecado no confesado, porque aquí nosotros vemos a un David respondiendo explosivamente, ser un hombre lleno de ira, de odio, de rencor. ¿Y sabe hacia quién? Hacia sí mismo. Ya lo vamos a ver más adelante. Este hombre estaba viviendo amargado. Si ve cómo vamos pintando el pecado para poder realmente entender y disfrutar la gracia de Dios. Mientras tú haces planes para que nadie se entere de tus pecados, Dios hace planes para que el pecado salga a la luz. Porque David trató de ocultar su pecado, trató de que nadie le diga nada. Él era el rey, usó su autoridad, cayó a todos los hombres. Pero al que no pudo callar es a Dios. Entonces, si nosotros sabemos que no podemos callar a Dios, ocultarnos de Dios, lo más lógico, ¿qué sería? El Salmo 32:3. Mire lo que dice David, cómo respondió él cuando fue confrontado por el Señor. Dice, mientras callé, dice David, o sea, mientras oculté, mientras lo tenía guardado en mi interior, mientras callé, se envejecieron en mis huesos, en mi gemir todo el día. Dice, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedales de verano. Mientras callamos, lo que carcome nuestro interior es la culpa, el miedo, la ira, la tristeza. Y eso es un cóctel de emociones tóxicas que de repente en el exterior
Nos ven como hombres amargados, resentidos, enojados, siendo crueles, sin misericordia con otras personas, porque David dijo, este hombre necesita ser asesinado y debe pagar 4 veces. Pero Natán dijo, tú eres aquel hombre, David. Vamos por buen camino, ¿verdad? Si saben a dónde estamos yendo, para poder entender el perdón de Dios, tenemos que mostrar la magnitud de nuestros pecados. Y Dios perdonó el pecado a David. David estaba emocionalmente desesperado, porque la culpa del pecado puede llevar a la gente a tener un paro al corazón, un shock, llamémosle así. Puede ser algo fulminante, una trombosis, un derrame cerebral. La culpa es muy peligrosa. Deja de seguir cargando con tu pecado, porque dice, mientras callamos, algo en nuestro interior comienza a descomponer no solo nuestras emociones, incluso a dañar nuestro cuerpo físico. Estaba emocionalmente desesperado, físicamente enfermo. Me puedo imaginar a David con gastritis, con úlceras, con dolores de cabeza, con dolores en la espalda, decaído, sin apetito. ¿Por qué? Porque la culpa no le permitía ser feliz. Por eso él dice en el mismo salmo, devuélveme el gozo de mi salvación. David había perdido el gozo de su salvación por el pecado que cometió. Pero lo único que nos puede devolver el gozo de la salvación, ¿sabe cuál es? El perdón, recibir el perdón. Estaba emocionalmente desesperado, físicamente enfermo y mentalmente perturbado. Su mente estaba tan perturbada que cuando Natán le cuenta la metáfora, la historia de este hombre que tomó la única ovejita del vecino y dio de comer al rico, David se enfureció, no pensó con lógica, se había perdido el sentido común. Si ve cómo el pecado puede dañar nuestra mente, nuestro corazón, nuestro cuerpo y espiritualmente alejarnos de Dios, solo el perdón restaura esta relación. El Salmo 32:5 nos dice lo que Dios hizo con David. Lo que David hizo también frente a Dios cuando fue confrontado. Es una actitud de nuestro corazón, de nuestra mente. Dice el Salmo 32:5. Si usted quiere leer más a profundidad acerca de este asunto, pues lea 2 Samuel 11, 2 Samuel 12, pero lea también el Salmo 32 y el Salmo 51 esta noche y deleítese en el amor, en la gracia de Dios y haga lo que David hizo. En el Salmo 32:5 dice, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. ¡Wow! Tú perdonaste la maldad de mi pecado. Eso es lo que quiere hacer Dios con usted y conmigo. Perdonarnos la maldad de nuestro pecado. Porque David no pecó únicamente contra Betsabé, contra Urías, contra Natán, contra Israel. El pecado fue directamente contra Dios y él reconoce. Dice, mi pecado te declaré y yo no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y Él perdonará la maldad de mi pecado. ¿Quieres el perdón? Este es el día que usted y yo podemos arrodillarnos frente a nuestro Señor y confesar esos pecados. La confesión trae libertad. El perdón restaura, renueva y reconcilia. Entonces, ¿qué es lo que usted y yo debemos hacer con nuestros pecados? ¿Qué es lo que usted y yo tenemos que hacer para recibir el perdón de Dios? Primera de Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, así como dice David, porque confesó su pecado, dice, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de nuestro pecado. Lo que vemos aquí es que Dios quiere perdonar tu pecado. Yo no sé cuál es, eres narco, eres pandillero, asesino, eres un traficante de drogas, eres mentiroso, estafador, asesino, adúltero. Yo no sé lo que eres, un borracho, un idólatra, no lo sé. Pero dice Dios, ven, yo te quiero perdonar. Yo quiero liberarte del peso de las cadenas del pecado. Quiero que sientas, que vivas la gracia y el amor, está diciendo el Señor ahora mismo. ¿Estarás tú dispuesto a entregar todo tu pecado en las manos del Señor para que tú te quedes libre? Pedro le falló al Señor, pero fue Jesús quien le buscó. Porque hemos visto en la Biblia que ha fallado David, que ha fallado Pablo, que ha fallado Sansón, pero uno de los hombres que falló al Señor también es Pedro. Pedro le dijo, Señor, aunque todos te nieguen, yo no te negaré. Olvídalo, Señor. Yo voy a estar contigo si es necesario hasta la muerte. Pero en la hora de la prueba, Pedro le negó 3 veces al Señor. Eso es un acto de traición.
de darle espalda al amigo. Y la culpa en el corazón de Pedro era tan dura, tan difícil, tan triste, que de repente él desertó del ministerio. Y en San Juan capítulo 21, Pedro está pescando con sus otros amigos y al amanecer Jesús se aparece en ese mar de Tiberias y tienen una conversación. Puedes leer San Juan 21 también. Pero ¿quieres saber la gracia de Dios? Mira, ¿quién era el que estaba en ese lago? Era el Señor. Les invitó a comer y se reconciliaron en ese mar de Tiberias, en esa playa, en esa madrugada. Pero ¿sabes quién tomó la iniciativa para reconciliarse? Fue el Señor Jesús quien tomó la iniciativa. Mira lo que dice Juan 21:14. Esta era ya la tercera vez. Imagínate la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos. ¡Wow! Después de haber resucitado a los muertos. 3 veces buscándoles y ellos seguían huyendo. No quería entender Pedro que la gracia de Dios era más grande que sus errores, que el amor de Dios era más grande que sus pecados, que el amor de Dios es más grande que los errores que hemos cometido. Y entonces el Señor se sentó con Pedro, se reconciliaron y ahí están las famosas preguntas. Pedro dice que lloró amargamente porque el Señor dijo, Pedro, apacienta mis ovejas. Porque el Señor dijo, Pedro, ¿me amas? Y entonces la pregunta es, ¿amas al Señor? David amaba al Señor, pero a veces el pecado, la culpa, el sentimiento de víctima nos hacen olvidar que somos amados por Dios. Yo creo que el milagro más grande que un ser humano puede experimentar es saberse perdonado por Dios. Dios te quiere perdonar, como lo hizo con David y como lo hizo con Pedro. Y no importa las veces que Él te irá a buscar para sentarse a la mesa contigo, partir el pan y reconciliarse. Dios te está hablando ahora y dice, hey, es tiempo de reconciliarnos, es tiempo de darnos la mano, es tiempo de hacer la paz. ¿Y qué es lo que debemos hacer nosotros ahora que hemos sido perdonados? ¿Qué es lo que hizo David? Dijo, David, yo voy a enseñar a los demás que no pequen como yo pequé. ¿Y qué es lo que dijo Pedro? Dijo, Señor, está bien, voy a apacentar las ovejas. ¿Y saben lo que hizo Pedro? Después de esa reconciliación se transformó en un hombre valiente, en un hombre realmente invencible predicando el Evangelio. ¿Qué debemos hacer nosotros? Dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar, Él nos va a limpiar también de nuestra maldad. Nosotros debemos confesar nuestros pecados, no justificar nuestros pecados, ni culpar a los demás por nuestros pecados. Porque a veces la tendencia humana es que justificar nuestros pecados y culpar a otros por los pecados. Y eso lo podemos ver en Adán y Eva, porque dijo, la mujer que tú me diste, ella me hizo pecar. En vez de decir, está bien, Señor, cometí un error, perdóname. Necesitamos ser como David, como Pedro. En Marcos 11:25, debemos confesar, pero ¿qué más debemos hacer? Y cuando estéis orando, dice, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que esté en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que esté en los cielos perdonará vuestras ofensas. Debemos confesar nuestros pecados y debemos perdonar también a los que nos han ofendido. Ahora la pregunta es, ¿podemos perdonar? ¿Podemos pedir perdón? La pregunta otra, ¿alguna vez has luchado contra el perdón? ¿Has llegado a pensar que es imposible perdonar? ¿Alguna vez supiste que debías perdonar pero no perdonaste? ¿Estás enojado con alguien? ¿Está alguien enojado contigo? ¿Te cuesta perdonar a esa persona que te lastimó? El Señor dice, confiesa tus pecados, perdona las ofensas a los demás y vas a experimentar el perdón que sobrepasa todo entendimiento, el perdón de Dios. Ahora que hemos pedido perdón y hemos perdonado y hemos experimentado como David experimentó el perdón, como Pedro experimentó el perdón de tal manera que Pedro lloró amargamente, lloró así, dijo, wow, está bien Señor, tú sabes que te amo. ¿Qué deberíamos hacer después de recibir el perdón? Para no quedarnos en la culpa, en el resentimiento y mirando el pasado, tenemos que mirar lo que dice la palabra, lo que yo debemos hacer. Mira lo que dice, mira, ahora que hemos pedido perdón y hemos perdonado, mira lo que Dios ha hecho con mi pecado. Dice Isaías 43:25, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré de tus pecados. ¿Qué dice el Señor? No me voy a acordar nunca más de tus pecados, olvídalo. Como si nunca hubiésemos pecado, así nos ve Dios, porque hemos sido justificados por la sangre de Cristo Jesús. ¿No te parece maravilloso? Que de repente ahora de ser culpables somos ¿qué? Limpios, sin pecado, por el amor, por la gracia, por el perdón del Señor.
No te quedes sentado culpando a los demás, sintiéndote víctima, resentido, enojado. No, confiesa tus pecados y Él es fiel y justo para perdonarte y limpiarte de toda maldad. ¿Cuál es la respuesta mía al perdón del Señor? Efesios capítulo 2, verso 10 dice: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. El Señor dice, ahora que son perdonados, ustedes son útiles, tienen un propósito, buenas obras. No hacemos buenas obras para ser perdonados. Hacemos buenas obras porque somos perdonados. Romanos 12:1, ¿qué más nos dice? Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional, y no os conforméis a este mundo. Es lo que dice el Señor, buenas obras, y presenten ahora su vida como un sacrificio al Señor para que Él haga algo grande por ustedes. Conclusión de este mensaje. Yo creo que el texto para terminar es Efesios 1:7. Dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de sus gracias. Por medio de Jesús encontramos perdón de pecados. No hay pecado que Dios no perdone. No hay pozo profundo donde la gracia de Dios te vaya a rescatar. Es hora de arrodillarnos, confesar nuestros pecados y que usted y yo ahora mismo experimentemos el perdón de Dios. Vamos a orar. Padre, gracias por tu amor y tu misericordia. Esta noche pedimos en el nombre de Jesús que perdones nuestros pecados. Hemos hecho lo malo ante tus ojos, hemos tomado malas decisiones, te hemos dado la espalda, Señor. Y yo te pido en el nombre de Jesús que nos perdones, nos laves, nos limpies de toda iniquidad. Queremos estar delante de ti, Señor, como una ofrenda de olor agradable en tu presencia. En el nombre de Jesús. Amén. Y no olviden, número 1, dar un like en el video. Número 2, escribir un comentario del video. Número 3, activar la campana de notificación. Y número 4, compartir este video con la mayor cantidad de contactos que tú tengas en tus redes sociales. Que Dios les bendiga, ha sido un privilegio. Nos veremos en un próximo video.